Muchachos, sean todos bienvenidos al unboxing de los Fine M9, un set de micrófonos inalámbricos que pueden ser la mejor opción calidad-precio. Aquí es donde vienen las instrucciones para poder conectarlos rápidamente y pues son muy sencillos, no tienen tanta magia ya que estos micrófonos están diseñados para que los puedas utilizar fácilmente. Hay que revisar primero que nada el estuche, que se siente de buena calidad. De hecho, vean, nada más viene hasta como grabado esto, sobre todo si se te llega a caer puede aguantar bastante la cajita con los micros y vamos a abrirlos. Vean nada más, aquí están estos pequeños traviesos. En este estuche es donde vienen los micros. Este estuche se cargaría, creo que con este cable de aquí. Este es un cable que tiene USB-C a USB, sirve para cargar la caja y funcionaría prácticamente como unos audífonos. Es decir, estos son micrófonos, pero simplemente conectando y cargando el estuche cargaría los propios micros. Tendríamos estos que son cortavientos. Estas cositas sirven para colocarlas en los micros y evitar que haya mucho ruido del viento. Por otro lado, tendríamos por acá, ¿esto qué demonios es? Son los cables. Oh, estos son muy importantes porque con estos los puedes conectar con las cámaras o con tu dispositivo móvil. Vienen varios, este es para otro teléfono que tenga esta misma entrada, pero normalmente ya todos tienen USB-C y también es compatible con los iPhones nuevos. Y tendríamos aquí este que es para las cámaras. Aquí viene incluso el logo que este es para una cámara. Y bueno, pues llega el momento de ver ahora sí los micros. Estos tienen un costo de $80, pero vean todo el set completo. Viene con receptor y dos propios micrófonos. Estos ya vienen vinculados con el receptor y la forma de utilizarlos es bastante sencilla, pero antes vamos a revisar la calidad porque vean esto. Me gusta muchísimo el diseño que tiene Fine en estos micros, ya que es como una sonrisilla traviesa que se asoma por ahí, ya se dieron cuenta. Además, el diseño es sobrio, pero como que al mismo tiempo llamativo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Aquí tenemos un botón de encendido, tenemos esto, es una pinza obviamente para colocarlo en tu ropa. Son muy ligeritos, casi no pesan. Esto es excelente porque no sé si alguien tiene el problema de que te los pones en la ropa y se te jala toda la playera o se te jala la ropa, pues estos son bastante ligeros. De este lado tendríamos un botón de vinculación y este botón es para la cancelación de ruido activa que tienen estos micros. Aquí tendríamos entrada USB-C. Esta no es necesario utilizarla de momento porque para eso tenemos el receptor y ahorita les explico cómo se utiliza. Y dentro de la caja viene otra copia. Bueno, este sería como el A y el B. Uno se lo pones a la otra persona y uno te lo pones tú y así pueden hacer una conversación. Está genial. Los dos se vinculan con esta travesura que está por aquí. Y bueno, este sería el receptor que la verdad también se siente muy ligero. También viene con su propia pinza para que te lo puedas poner por ahí en el pantalón o donde sea. Y tiene un rango de 50 metros, o sea que te puedes alejar 50 metros y sigue teniendo esa vinculación con el propio micro. Aquí tenemos unos botones que sería el de encendido. Estos son para controlar los dos micros. Y de este lado tendríamos el control de los modos y aquí tendríamos uno para la vinculación. Bueno, este sería la salida, ahorita explicamos cómo funciona esta cochinada, y también el USB-C. Seguramente muchos se preguntan cuánto les dura la batería, pues este, que es el micrófono, tiene una duración entre 5 a 6 horas y el receptor más o menos unas 7 horas es lo que dice la marca que puede llegar a durar la batería. No está nada mal para el precio, creo que tienen muy buenas especificaciones. Ahora bien, ¿cómo se utilizan? Pues es bastante sencillo. Primero, aquí tenemos el propio receptor. Si se dan cuenta, no hablé de esta parte que es una pantallita o más o menos unos indicadores con luz que puedes encender y una vez que lo enciendes, te marcaría qué es lo que está vinculado. Como ya vienen de fábrica estos dos vinculados, lo que tienes que hacer es simplemente prender el otro micro o el que tú quieras utilizar. Una vez que prende, inmediatamente ya está vinculado y ya los puedes comenzar a utilizar, así de simple. Para conectarlos la verdad es bastante fácil. Las personas que utilizan cámaras imagino que no tendrán ni siquiera problema, ya saben, conectas este cable y el otro cable a la cámara y ya se queda vinculado. Pero yo lo voy a probar con una tablet, pero esto aplica también para cualquier teléfono, para cualquier tipo de dispositivo móvil. Lo único que tienes que hacer es tomar el receptor y conectarlo directamente con tu dispositivo. Si tienes un iPhone o una tablet, no tienes ningún problema. Simplemente lo conectas, yo le doy aquí en otro dispositivo y ya está.
Obviamente lo puedes utilizar también con un Android, lo puedes conectar aquí fácilmente mediante USB-C, el Android lo va a reconocer y puedes utilizarlo igual como micro. Además, este micro, ya que lo tienes conectado con el dispositivo, tiene una ventaja bastante interesante y es que puedes activar la cancelación activa de ruido si estás en el exterior. Yo recomiendo siempre, si vas a grabar en el exterior, ponerle esta cubierta o el cortavientos para tener mejor calidad de audio. Bueno, pues ahora estarán escuchando una prueba de audio del micrófono Fine M9 directamente conectado con el iPhone. Lo he conectado con cable USB-C. Obviamente se conecta al adaptador y el adaptador ya lo puedes tener por ahí y te puedes separar 50 metros y se supone que debe seguir captando tu señal. Ahora bien, vamos a probar la cancelación de ruido, que eso es bastante importante. Yo estoy utilizando el otro micro, este nada más es ilustrativo. Ahora mismo están escuchando mi voz con la cancelación activa de ruido funcionando. Ya la he probado y la he escuchado. Me gustaría que funcionara un poquito mejor, ya que, a ver, tampoco se puede exigir tanto por el precio, pero estoy escuchando que la voz se alcanza a notar un poquito artificiosa, un poquito antinatural. Me gusta más utilizarlo sin la cancelación. Ahora mismo la voy a desactivar y ahora están escuchando mi voz sin la cancelación de ruido, que creo que se oye bastante natural. Una cosa que me gustó bastante es que se escucha muy bien en una habitación con eco. Esta habitación donde estoy grabando tiene bastante eco y el micrófono lo reduce muchísimo y me ha sorprendido eso porque por este precio no me esperaba que tuviera esa función. ¿Qué otra función tiene? Pues vean, con el receptor puedes subir la ganancia, le das al botón y ahora la ganancia está a la mitad. Estarán escuchando mi voz bastante más fuerte y ahora sí, la ganancia está al máximo. Yo recomiendo, si lo van a tener, por ejemplo, en la playera o en la ropa, cerca de la boca, lo pongan al mínimo y ya si lo vas a utilizar con el brazo estirado, pues le vayas subiendo conforme vayas viendo tú que se escucha mejor o a la distancia. Entonces, en general se escuchan bastante bien para el precio que tienen. Creo que la calidad es excelente. Ahorita voy a hacer una comparativa con un dispositivo que cuesta casi 3 o 4 veces más, pero hay una cosa que quiero mencionar antes. Si prestaban atención, mencioné que lo estoy utilizando con USB-C y esto es porque encontré un detalle. Cuando utilizas el cable que te mandan, es decir, cuando lo conectas con el out de este cable, y a USB-C se escucha bastante mal. Con este cable se escucha horrible, así que no se lo recomiendo utilizar. Obviamente es diferente cuando lo conectas con una cámara, pero eso sí, cuando lo conectas con este cable a tu teléfono se escucha bastante mal. Lamentablemente no te incluyen el USB-C, pero yo no veo ahí ningún problema porque pues fácilmente puedes conectarle cualquier cable. Yo le puse el cable de carga del iPhone y funciona de maravilla. Tú le puedes poner cualquier cable de carga de tu teléfono o el que sea USB-C a USB-C y funciona de maravilla, no hay ningún problema. Pero sí me hubiese gustado que lo incluyeran en lugar de para que aprovecháramos bien el micrófono, porque a lo mejor en un futuro lo pueden llegar a incluir, pero de momento no lo mandan. Así que conéctenlo con USB-C a USB-C. Y bueno, pues ahora toca compararlo con el temible DJI Mic 2. Este dispositivo es una locura, pero obviamente el precio de este es ya exorbitante, a diferencia de este. Pero vamos a comprobar cuál se escucha mejor y también les voy a mostrar cómo es el adaptador de que la verdad está bastante bonito, bastante diferente, pero este cuesta pues prácticamente 3 veces más. Y bueno, ahora mismo están escuchando mi voz con el micrófono DJI Mic 2. Es un micro bastante popular y tiene muy buena calidad, pero más o menos anda como en los $340 dependiendo tu región. Aún así, este micro tiene mucha popularidad y considero que no sé si vale la pena gastar tanto en un micro, ya que con el Fine tienes una excelente calidad por un precio mucho más reducido. Si estás empezando, no recomendaría utilizar un micrófono tan costoso, ya que con este tienes suficiente. A mí me hubiese gustado que hubiese uno de estos cuando yo empecé a subir videos, porque gastar tanto en si no te dedicas ya de manera profesional y ganas bastante para mantener este tipo de equipos, pues no vale la pena con o con alguno incluso de otra marca, pero más o menos con este tipo de micros tienes más que de sobra, ¿eh? Y bueno, no sé qué les ha parecido, la diferencia creo que no es tanta, estamos hablando de $80 contra $340, por lo menos aquí donde vivo, esa es la diferencia de precio que tiene este dispositivo. Yo creo que si estás empezando a hacer contenido,
es mejor comprar uno de estos. A mí me hubiese encantado que cuando comencé a hacer videos hace 10 años hubiese un dispositivo como este a este precio. Me hubiera encantado, me hubiera ayudado muchísimo para empezar. Para finalizar este video, simplemente lo que voy a comentar es las cosas que más me han gustado y lo que menos me ha gustado. Pues lo que menos me ha gustado obviamente es el hecho de que no viene con el cable USB-C. Simplemente eso, no te lo trae, pero pues es cualquier cable que puedes comprar en cualquier momento. En todos lados encuentras USB-C de estos, así que no es gran problema. Simplemente es el cablecito, lo compras y ya está, te ahorras de problemas. ¿Qué es lo que no me ha gustado? ¿Qué otra cosa? Pues quizá me hubiese gustado que trajeran el tema magnético que les hace falta. No trae el imancito que sí tiene la otra marca que mostré, pero me hubiese gustado que trajera el imancito. Ya con eso, pues prácticamente se acaban todas las cosas negativas. No le veo otras cosas negativas porque por este precio, esta calidad de audio está bastante bien. Ahora bien, ¿qué es lo que más me ha gustado? Me han gustado varias cosas. Primero, el precio creo que es bastante decente. Tiene bastantes competidores, pero por el precio anda muy bien. Además, me ha encantado que la calidad de audio, sobre todo donde hay eco, se escucha muy bien. Reducen muy bien el eco. Otra cosa que me ha gustado mucho es el diseño, por supuesto. Son muy ligeritos, no te jalan la playera cuando te los pones. Desde mi punto de vista creo que tienen una muy buena relación calidad-precio y al mismo tiempo, si estás empezando a crear contenido, pueden ser una excelente opción. Pero obviamente lo importante es saber qué opinan ustedes. Desde mi punto de vista creo que valen bastante la pena. Así que con esto me despido. Un saludo y eso es todo. Adiós.